Hola mis hermanos, en esta clase vamos a seguir con la segunda parte de la dicotomía del pacto abrahámico. En la clase anterior estudiamos la parte evangélica, la parte eterna, la parte espiritual y los cuatro aspectos que vimos allí, un enfoque mesiánico, una resurrección prometida, una justificación por la fe y una tierra celestial. Pero en la otra cara de la moneda del pacto abrahámico, vemos una promesa de una tierra física con el establecimiento de un reino temporal y tipológico en ella, con los hijos físicos de Abraham. Tanto como las promesas ya iban cargadas de bagaje de las promesas anteriores, como la promesa de la simiente de la mujer y las promesas dadas a Noé y su familia. También la tipología de Abraham está cargada de la tipología anterior. Aunque solo hemos avanzado 12 capítulos en la Biblia, ya hay un conjunto de tipos y promesas que contienen la esencia del Evangelio, la semilla que produce el árbol, el inicio de la bola de nieve. Si se acuerdan de esas ilustraciones. Pero podemos ver cómo esa bola de nieve empieza bien grande y de ahí empieza de una a expandirse. Podemos considerar la tipología de Edén y Adán, que apuntaba a la obra del segundo Adán, el hijo de la mujer, quien llenaría el mundo con la gloria y presencia de Dios y su reino templo libre de la maldición. Esta misma tipología se extiende en Noé y Abraham. Por el otro lado, tenemos la tipología del sacrificio que fue instituido por Dios mismo en Génesis 3, 21, y luego repetido y expandido en su uso de Génesis 8, 20 a 22 con Noé. También la guerra entre Caín y la simiente de la mujer demuestra una tipología de la guerra final entre la simiente de la mujer y la serpiente, prometida en Génesis 3:15. La primera creación, el día de reposo, el árbol de la vida y la nueva creación de Noé, todos apuntan a la esperanza de gloria venidera. Un día el hombre va a cesar de su obra y descansar con Dios en su presencia para toda la eternidad, aunque la maldición pareciera estar ganando por un tiempo. Como las promesas de Abraham continúan y extienden las promesas que ya existen y las incorporan en una manera, también los tipos continúan y extienden los tipos que ya existen y los incorporan en alguna manera. Entonces, Abraham construye sobre el fundamento de las promesas y tipología que ya tenemos desde Adán. ¿Ok? Entonces, todo eso es decir, tenemos que entender a Abraham en su contexto. ¿Y qué contexto? Su contexto histórico, su contexto literario, su contexto redentivo histórico y su contexto canónico. En ese sentido, es importante considerar que la tipología puede funcionar como una profecía o promesa indirecta. Entonces, los dos son profecías, la promesa y el tipo. La promesa es una profecía directa y el tipo una promesa indirecta, una profecía indirecta. Aunque sirviendo un propósito en su propio lugar y momento en la historia, parte de su propósito es al mismo tiempo apuntar a otro punto más adelante en la historia. Así, esa es la naturaleza de la tipología. Sirve un propósito en su lugar y eso forma parte de lo que apunta hacia el futuro, hacia un paso subsiguiente en la historia de la redención. Y una ilustración que agregué a mi clase sobre tipología después de dar la clase es eso de saltar piedras sobre el lago. Así como funciona la tipología. No es como un solo salto de tipo y antitipo, sino hay como tipo y ese tipo se incorpora y se repite en otros lugares y ese tipo de allí se repite en otros lugares y de allí termina en el antitipo. Entonces, la tipología funciona como el saltar una piedra sobre una superficie de agua. Salta y de ahí hay otro paso en la tipología, y de ahí otro paso. Entonces, como tenemos la primera creación de Adán y Edén, luego tenemos Noé, que repite la tipología,
Y ahí tenemos la tierra de Canaán que sigue la misma tipología. Entonces, no es como Adán directamente a Cristo, pero esa tipología se va expandiendo, se va continuando, se va en su progreso hasta la consumación. En Abraham podemos ver por lo menos 4 aspectos establecidos para ser tipos. Un pueblo tipológico, una tierra tipológica, un reino tipológico y una bendición tipológica. Aunque hay varios otros tipos asociados con Abraham, como el sacrificio de Isaac, la presencia de Melquisedec en su ministerio, etc., esos 4 aspectos son los tipos que forman parte de la sustancia del pacto de la circuncisión. Entonces, esos son parte del pacto. Las otras, aunque como el sacrificio de Isaac está asociado con el pacto, no es como una parte de la promesa del pacto en sí. Pero esas ideas de un pueblo, una tierra, un reino y una bendición son las partes prometidas en este pacto. Esos 4 aspectos son los tipos que forman parte de la sustancia del pacto de la circuncisión. De hecho, Abraham absolutamente considerado, Abraham en sí, puede considerarse como estableciendo estas 4 cosas temporales y tipológicas: un pueblo, una tierra, un reino y una bendición tipológicos. Como Cox dice, pero la verdad es que a pesar del respeto que este pacto tiene al pacto de gracia, sigue siendo distinto de él, y no puede dar más que bendiciones externas y típicas a una simiente típica. La declaración de sus derechos y privilegios en subordinación y con un respeto típico a la dispensación de gracia a los elegidos en el nuevo pacto es el propio fin y el diseño de la transacción en el Génesis 17. Entonces, la simiente aquí es parte de la idea del pueblo. El pueblo, entonces quizás puedo decir una simiente, pero la idea de pueblo es como la idea de simiente colectiva. Algo muy interesante notar es que estos 4 aspectos se encuentran en una parte evangélica. Quizás notaron eso. Esas 4 ideas también son partes de la parte evangélica. Abraham recibió una simiente que iba a bendecir a todas las naciones, a establecer un reino celestial y traer la bendición de justificación a todos los que crean. Abraham disfrutó de esta promesa a través de la fe, pero Dios también tipificó esas realidades a Abraham y en sus propios hijos. En la parte anterior vimos cómo esas realidades eran parte de la promesa dada a Abraham que terminaba en el cumplimiento del nuevo pacto. Ahora vemos que las mismas realidades se las comunican a través de la representación tipológica de las mismas realidades en su propia descendencia física. Entonces, en la parte evangélica tenemos la promesa del establecimiento de un pueblo con un rey específico, una tierra, un reino allí y también una bendición. Pero esos son mayores, superiores, eternos. Y al mismo tiempo en la tipología tenemos esas ideas también transmitidas. Un pueblo, una tierra, un reino en esa tierra de ese pueblo y una bendición dada a ellos. En primer lugar, vemos la idea de un pueblo en varios textos de Génesis. Tenemos el inicio de esa tipología en Génesis 12, donde Dios manda a Abraham a salir de su patria e ir a una tierra nueva. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y es 3 que realmente le da su enfoque mesiánico ahí. Pero en versículo 7 ahora tenemos la idea de la tierra más clara. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. En esta primera promesa dada a Abraham tenemos la mezcla de la parte evangélica y antitipológica y la parte temporal y tipológica.
En versículo 3 encontramos la promesa de la bendición que sale de Abraham en su simiente. Pero también tenemos la promesa de una simiente física numerosa y la posesión de la tierra de Canaán. Están mezcladas. Esa tipología sigue en capítulos 13 y 15. Y por ser mezcladas, es fácil ver cómo algunos confunden las dos. En Génesis 13, 14 a 18 dice lo siguiente. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, y que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Y luego, en capítulo 15, lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los periseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerqueseos y los jebuseos. En estos textos vemos como el pueblo físico de Abraham es asegurado de poseer la tierra física de Canaán. Eso ocurre solo porque Dios había prometido a Abraham. De hecho, cuando Dios pasa por los pedazos de sacrificio, Él invoca una maldición sobre sí mismo si no cumple esa promesa que incluía tanto la parte tipológica como la parte evangélica. Entonces, Dios se jura por sí mismo dar a los descendientes físicos de Abraham la tierra de Canaán. Y jura por sí mismo dar al hijo físico de Abraham el reino de los cielos. Que este juramento de cumplir esas promesas Abraham aplica a las dos partes es clave para entender cómo la Biblia puede usar el cumplimiento tipológico de la tierra y el reino en Canaán como una manera de asegurar la venida de un cumplimiento futuro de la otra parte del reino de Dios, del Mesías. Entonces, cuando vemos luego que la parte física se cumplió, ¿qué debe ser el efecto en nuestra mente? Si Dios cumplió esta parte, eso significa que también con un pueblo pecador, un pueblo perverso, un pueblo rebelde que merecía su destrucción completa. Pero eso significa que si Dios cumplió esa parte, también va a cumplir la otra parte. Génesis 17 sigue ese patrón en el establecimiento formal del pacto y de Abraham y demuestra otra vez cómo esta promesa evangélica y tipológica fue dada a Abraham por la gracia de Dios. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Yo seré su Dios. Ese texto es el más claro en decir que esa promesa tipológica de un pueblo en Canaán es al mismo tiempo el establecimiento de un reino tipológico. Cuando dice reyes van a salir de los lomos de Abraham y esa descendencia va a poseer la tierra de Canaán. Esa es una idea de guerra, de reino que está siendo prometido a Abraham y a sus hijos físicos. Cuando encontramos la repetición de esta promesa a Isaac, vemos las cuatro partes juntas. Dice: y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo, te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham.
En primer lugar, en ese texto vemos la idea de una nación grande. Te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Un pueblo tipológico, una nación grande. Segundo, vemos la idea de una tierra prometida para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham, una tierra física. Tercero, vemos la idea de un reino en la descripción de la conquista de la tierra como tomar posesión, lo cual es un término de guerra e implica el avance de un reino. También vemos la bendición en la primera parte, y el Dios Todopoderoso te bendiga, y luego, y te dé también la bendición de Abraham, y a ti y a tu descendencia contigo. La repetición a Jacob también contiene esas 4 partes. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. La cuarta parte, una bendición. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, sé fecundo y multiplícate. La primera parte, un pueblo grande, una nación grande. Tercero, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Una idea de reino. Y en versículo 12 tenemos la parte de una tierra física. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra de tu descendencia después de ti. Esa realidad le da a la tierra de Canaán y los hijos físicos de Abraham un rol importante en esa historia. Sirven para apuntar tipológicamente a la realidad espiritual y son los primeros en tener acceso a esta promesa para poder aprovecharla por la fe. No eran todos los hijos físicos de Abraham que recibieron esta promesa física y tipológica, sino Isaac la recibió, no Ismael, no los hijos de Keturah, no Esaú, sino Jacob. Y algunos de ellos fueron expulsados de la tierra, como Simeón. Simeón no recibió una posesión en la tierra por su pecado. Entonces, esa idea demuestra cómo, incluso en eso, como los hijos físicos son divididos según promesa tipológica y según donativo, carnal, tenemos también la misma división en el ámbito espiritual. Cuando consideramos el resto del canon, la parte física y tipológica es una parte central de este pacto, indiscutiblemente. Entonces, el argumento que Ranahan y otros hacen acerca de la importancia de la parte tipológica en este pacto es algo que la Biblia enseña. Pero cuando decimos que es solo eso, es cuando nos metemos en problemas. Por ejemplo, Éxodo 6 dice, continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, Señor, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por un pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Mirad en Deuteronomio 1:8. He puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Josué 1:6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. En el Salmo 105, en que el salmista recuenta toda la historia de Israel. Y dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y luego, en el mismo Salmo dice,
porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, y sacó a su pueblo con alegría, y a sus escogidos con gritos de júbilo en el Éxodo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. En esos textos vemos que una parte clave del pacto abrahámico es la nación de Israel que posee la tierra de Canaán y establece un reino bajo la ley de Dios. Esta promesa de proveer esas realidades tipológicas es lo que lleva a Dios a guiar al Éxodo, en Éxodo 6, preservar sus vidas después de su pecado, en Éxodo 32, y que asegura su posesión de la tierra, en Josué. Es también esta promesa al pueblo tipológico físico de Abraham que conduce al ministerio de Cristo a los perdidos de Israel. Y también el ministerio de los apóstoles a los judíos primero, antes de ir a los gentiles. Entonces, esas promesas conllevaban ciertos beneficios para los hijos físicos, como Romanos 3 dice. Pero esos beneficios no sirven de nada si no son acompañados por la fe en la promesa, en el sentido eterno. Otra realidad que confirma esta naturaleza tipológica y también confirma nuestra presentación de la naturaleza dicotómica del pacto abrahámico es cómo la Biblia puede hablar de dos tipos de cumplimientos. ¿Han considerado eso? La Biblia habla del cumplimiento del pacto abrahámico en dos lugares. ¿Cómo es que se puede cumplir dos veces? El Antiguo Testamento habla de un cumplimiento de ese pacto en la conquista de Canaán y el establecimiento de la nación de Israel. Pero por el otro lado, el Antiguo Testamento espera y el Nuevo Testamento anuncia un cumplimiento de esta promesa en Cristo, tanto en su persona como en su reino. Sin la dicotomía del pacto abrahámico, ese doble cumplimiento no tiene sentido. Ya hemos visto cómo el pacto abrahámico se cumple en Cristo. Pero ahora es importante considerar cómo la parte tipológica es cumplida en el pacto mosaico y el éxodo y conquista. Ya hemos visto textos que hablan del pacto abrahámico como la base para el éxodo, la conquista y la preservación del pueblo de la tierra. Pero hay otros textos que son más explícitos en hablar de un cumplimiento. Por ejemplo, Josué 21 dice: de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y Nehemías 9, 7 a 8. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Otros textos pueden aplicar el lenguaje del pacto abrahámico al pueblo de Israel en un sentido de cumplimiento. Por ejemplo, Primera de Reyes dice: Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia en la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. En ese sentido, la promesa asegurada por juramento a Abraham de la herencia de la tierra de Canaán y una nación con sus hijos físicos se cumplió. Sin embargo, esto solo fue una de las caras del pacto abrahámico. La otra cara tiene su cumplimiento en el establecimiento del nuevo pacto, la venida y obra de Cristo, y el envío del Evangelio a todas las naciones. El Nuevo Testamento habla de un cumplimiento de ese pacto en el nacimiento de Cristo, la simiente de Abraham, y en la resurrección y coronación de Cristo en su ascensión. Al nacer, está cumpliendo la promesa de dar una simiente que va a bendecir a todas las naciones. El envío del Evangelio a todas las naciones cumple esa promesa. Y el establecimiento del reino de los cielos después de la resurrección de Cristo también cumple esa promesa, según los apóstoles. Si tienen problema con eso, hay que hablar con ellos. Cuando analizamos estos textos,
que hablan del cumplimiento de esa promesa, se deja claro que no es el cumplimiento final y último. Entonces, podemos notar, eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Josué dice que Dios cumplió su promesa, pero justo después, ellos pierden la tierra. Justo después demuestra cómo no cumplieron lo que Dios les había mandado. No tomaron posesión de toda la tierra. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo relacionamos esas ideas? La manera en que la promesa dada a Abraham es cumplida en medio del pecado y fracaso del hombre demuestra la naturaleza dicotómica del pacto abrámico. Había una promesa gratuita y certera dada a Abraham que él recibió por fe. Esta promesa fue cumplida cuando Israel recibió la tierra. Pero ahora su herencia completa y su permanencia en la tierra iba a depender de su obediencia en la tierra y su cumplimiento de la ley y fidelidad exclusiva. La herencia completa de Israel y su permanencia es en el contexto del fracaso de Israel de obedecer que el libro de Jueces o los profetas posteriores destacan cómo los enemigos permanecieron en la tierra, y es este fracaso que dirige últimamente al exilio y pérdida completa de la tierra del pueblo. Pero el pacto de Abraham tuvo otra parte de la promesa, una simiente quien bendeciría a todas las naciones. Es esta realidad que lleva a la paciencia y longanimidad que Dios muestra a Israel antes del exilio y en restaurarlos a la tierra después. Pero su obediencia se lleva a su cumbre, su desobediencia se lleva a su cumbre cuando el Hijo físico prometido viene y su reino y llamado a arrepentimiento son rechazados. Ahora por fin, lo que la tierra de Canaán estaba apuntando y señalando, ahora viene. Y los hijos físicos desobedientes de Abraham, que siempre habían mostrado desobedientes, ahora manifiesten la grosura de su pecaminosidad en rechazar al hijo prometido de Abraham. Esto conlleva el cumplimiento de la promesa evangélica y al mismo tiempo la disolución de la parte temporal y terrenal impuesta en los hijos de Abraham. Entonces Cristo destruye el templo, trayendo la presencia de Dios a los gentiles y destruyendo la nación terrenal de Abraham. Es por esa razón que la Biblia puede describir dos niveles de cumplimiento de esas promesas. La conquista de Canaán puede verdaderamente cumplir la parte terrenal y tipológica, mientras esperaba la venida del Hijo prometido, quien traería la bendición también prometida en Abraham. Al considerar más detalladamente el contenido de ese pacto y en sus dos aspectos, o su dicotomía, ahora una pregunta clave es, ¿cómo relacionamos las dos partes? ¿Cómo explicamos las dos partes? Es decir, ¿qué da unidad a un solo pacto abrahámico que puede también explicar la diversidad que hay entre esas dos partes? Entonces necesitamos una explicación que da unidad a un solo pacto de Abraham y también nos ayuda a ver la unidad y diversidad de las dos. Eso no solo es importante para explicar la parte conceptual de la unidad y diversidad de estas dos partes, sino también sirve para explicar cómo la Biblia puede a veces usar el tipo y antitipo, parte eterna y temporal al mismo tiempo. Entonces nos ayuda a entender mejor la manera en que la Biblia describe este pacto. Podemos ver por lo menos 5 conexiones entre esas dos caras de la moneda del pacto abrahámico. En primer lugar, el tipo apunta al antitipo. El tipo apunta y señala el antitipo. Podemos ver la conexión íntima entre estas dos caras en que el verdadero significado de la parte física y tipológica es apuntar a la parte espiritual. La parte física, culminando en el pacto mosaico, sirve el pacto de gracia establecido en el nuevo pacto. Sirve para ejemplificar, señalar y dejar a todos sus participantes y sus observadores en la espera de la venida del antitipo. Esto es la naturaleza del tipo y antitipo. El tipo siempre apunta y sirve al antitipo y tiene su fin en ello. Como Branham dice, el reino israelita y sus pactos son preparatorios y subordinados a los propósitos finales de Dios.
transmiten y amplían la revelación del plan de salvación de Dios precisamente por la promesa fundacional que una bendición universal fluirá por medio de los descendientes de Abraham hacia el mundo, quienes ahora tienen una ubicación específica en el mapa global. En la familia de Abraham, cuya herencia es Canaán, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El misterio de Cristo se desplegará en este lugar, entre este pueblo. Israel es la matriz del misterio de Cristo. En segundo lugar, hay un cristocentrismo compartido. Las dos partes se enfocan en Cristo. Las dos partes sirven para apuntar a Cristo. Cristo es el fin de las dos caras. Cristo es el cumplimiento de la promesa de la justificación, la resurrección, la tierra celestial y la simiente que iba a traer bendición a todas las naciones. Cristo también es el enfoque y escopo de la parte evangélica. Al mismo tiempo, la parte tipológica apuntaba a la realidad de la simiente espiritual en el reino eterno del Mesías, aunque indirectamente. En ese sentido, tanto la promesa En ese sentido, la promesa termina en Cristo y asimismo la tipología. La promesa termina en Cristo y asimismo la tipología. Las dos partes, la promesa evangélica y la parte tipológica y condicional en los hijos, también se termina en Cristo y se centra en Cristo. Y eso es parte de nuestra historia, ¿cierto? Que esos pactos están centrados en Cristo, en el mediador o el representante nombrado por Dios. En tercer lugar, el tipo produce el antitipo. El tipo produce el antitipo. El tipo apunta a el antitipo. Hay un cristocentrismo compartido y el tipo produce el antitipo. En tercer lugar, un aspecto clave para entender esa relación entre las dos caras de Abraham es entender que en algunos casos el tipo no solo apunta al antitipo en un plano distinto y separado, sino a veces hay una conexión más estrecha entre el tipo y antitipo. Y yo creo que ese es uno de los puntos que el hermano Ranahan, el doctor Ranahan, no destaca, que ya hemos discutido. Por ejemplo, la serpiente de bronce es un tipo de Cristo, pero la relación no es tan estrecha. Es claramente en otro plano, está funcionando en otro plano. Por el otro lado, los hijos de Abraham son tipos de Cristo, pero la relación es muy estrecha. Aquí la realidad antitipológica a la que todos los tipos de Abraham apuntaban esa realidad viene a través de un hijo físico de Abraham. Entonces, para lograr lo antitipológico, se requiere la obra de un hijo nacido dentro de la tipología. No son dos líneas distintas y separadas, no son dos planos distintos, aquí tipología, aquí antitipología, porque Cristo conecta a los dos. Él nace un hijo físico dentro de la tipología, dentro de la nación, dentro del pueblo físico, dentro de la bendición tipológica en la tierra de Canaán. Y es allí que Él puede producir la antitipología. La antitipología es accesible antes de la venida de la simiente por la fe, pero esa promesa es basada en la obra futura de una de las simientes físicas de Abraham. Debido a la obra de Cristo, un hijo físico de Abraham, Isaac y Jacob, podían ser hijos espirituales de Abraham. De hecho, es por esto que Abraham podía ser justificado por la fe y participar en las bendiciones de su propia promesa. Es debido al acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo que la obra de esa simiente prometida era tan segura en el tiempo de Abraham como es ahora después de su cumplimiento. Es por esa razón que Dios pudo jurar por sí mismo que iba a cumplir esa promesa. Y es por eso que Él podía dar los beneficios de esa promesa antes de su cumplimiento. Porque Él había prometido a su Hijo un pueblo antes de la fundación del mundo. Eso es algo que Cox afirma también.
De esas cosas podemos ciertamente recoger que todas las promesas hechas a Abraham fueron ordenadas por Dios para encontrarse en un asunto general, porque así como las promesas concernientes a la simiente carnal y su estado fueron subordinadas hasta los fines del pacto de Dios como la semilla espiritual, entonces la tipología servía a la parte espiritual. Así también las promesas que pertenecen peculiarmente a la simiente espiritual debían tener su efecto y cumplimiento en una simiente que debe descender de Abraham según la carne. Y por lo tanto, el intercambio de las promesas que se han cumplido no debe parecer extraño. Entonces, ¿por qué hay tanto intercambio entre la parte tipológica y la parte de promesa? La parte evangélica es porque un hijo físico cumple las promesas. Un hijo físico cumpliendo la tipología o cumplir las promesas tiene que ser un hijo físico nacido en la nación de Israel. Y eso nos lleva a una idea muy parecida. Hay una obligación compartida. Hay una conexión clave que también fluye de la conexión anterior. Es que lo que fue requerido de los hijos físicos y ellos no pudieron cumplir, es lo mismo que se requiere del hijo físico que produce el antitipo. Como hemos visto, los hijos físicos todos fueron sujetos a la obligación de guardar toda la ley de Dios como simbolizada en su circuncisión. Pero, debido a la gracia común y promesa gratuita dada a Abraham, los hijos físicos pecadores de Abraham todavía recibieron bendiciones y vida temporales a través de una obediencia relativa a las obligaciones impuestas por la circuncisión. Entonces, déjeme explicar eso un poco más. Abraham recibe una promesa que incluye la venida y la bendición de la simiente prometida y una nación tipológica. Esas dos promesas son hechas con él por juramento por Dios gratuitamente. Él va a recibir esas promesas. Pero sus hijos no tienen la misma certeza. Sus hijos son puestos bajo una obligación. Y eso es la obligación de la circuncisión. No solamente circuncidarse, pero hacer lo que la circuncisión significa, lo cual es cumplir la ley de Dios. Y ya hemos estudiado algo de eso ayer. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos físicos no pueden obedecer. No pueden, siempre tienen un corazón incircuncidado. Entonces, la parte tipológica le da a ellos una preservación y una bendición tipológica a pesar de su falta de poder cumplir perfectamente. Ellos no pueden cumplir perfectamente. Nadie de ellos puede. Ninguno de ellos puede. Pero Dios todavía les da bendiciones y vida temporales en la tierra de Canaán debido a su obediencia relativa. Entonces, eso es algo que la parte tipológica asegura para los hijos físicos caídos de Abraham. Ellos pueden recibir vida en la tierra si obedecen lo mejor que pueden. Pero si desobedecen, son expulsados de la tierra. Pero eso simplemente servía para apuntar a ese hijo físico que no simplemente obedece relativamente, sino obedece perfectamente. Para los hijos caídos de Abraham, lo mejor que podía ofrecer eran bendiciones y vida temporales. Pero uno de los hijos físicos no necesitaba algo temporal. No merecía algo temporal. Él mereció la vida eterna. La realidad plena y antitipológica dependía de la obediencia perfecta de un hijo físico de Abraham. Los dos tenían la misma obligación. Entonces, la parte espiritual depende del cumplimiento de la obligación impuesta en los hijos físicos. Como Cox dice acerca de la circuncisión. Cristo fue la simiente en la que se encontró la sustancia de esa justicia, que fue ensombrecida en la circuncisión de Israel, y de la que se deriva sobre todos los verdaderos creyentes para su justificación ante Dios, e introducción en un tal estado en el que deben caminar aceptablemente ante Dios y adorarle en la novedad del Espíritu. Así pues,
La circuncisión no solo obligaba a cumplir la ley, a ese respecto era un acto de yugo pesado, sino que también, como subordinada a la promesa, señalaba al Mesías que había de venir bajo un lazo legal para cumplir toda justicia, para que por medio de la fe en su nombre se obtuviera tal justicia, como atestiguan tanto la ley como los profetas. Es solo Cristo en quien el diseño de la circuncisión está completamente respondido. Y como en el Antiguo Testamento, ningún hombre podía disfrutar del privilegio del pacto de la peculiaridad sin la circuncisión, sin que nadie fuera admitido a caminar delante de Dios en ese pacto, sin esta señal de una perfecta justicia y pureza según la ley. Así que ahora nadie puede tener entrada en el reino de la gracia, ni obtener un derecho en las bendiciones espirituales y privilegios del nuevo pacto, sino por un interés en la justicia de Cristo a través de la fe, y por venir bajo la imputación de su obediencia, donde la ley se cumplió para nosotros. Y viendo que este era uno, y que el más cómodo, sino el principal, fin de la circuncisión, ya que servía al diseño del pacto de gracia hacia los elegidos. La continuación de la misma ahora, con el mismo respeto que tenía en su primera institución, estaría en efecto para negar que Cristo ha venido en la carne. Entonces, qué glorioso. La circuncisión servía para apuntar al cumplimiento de la justicia de la ley en Cristo. Ponía a todos los hijos de Abraham bajo la obligación de cumplir la ley. Ellos no podían, entonces, pero Dios en su gracia común les ofrece bendiciones temporales para preservar el linaje y seguir la tipología. Pero al mismo tiempo, esa obligación debía llevarles a confiar en la justicia de alguien más. Dios promete la bendición a través de la simiente de Abraham. Entonces, al ver su circuncisión cada día, cuando ven la señal de su circuncisión, la señal de su maldición, y la maldición que ellos merecen, debido a su pecado, ellos merecen ser cortados como su prepucio fue cortado. Pero eso debería llevarles a confiar en la promesa, que un hijo circuncidado va a cumplir lo que la circuncisión significa. Pero eso niega la parte tipológica. ¿Y qué dice Cox? No pretendo por nada de lo que he dicho inmiscuir una negación del respecto típico de la circuncisión a la santificación de los creyentes también. Tampoco esa noción de ella en lo más mínimo se debilita, sino que se fortalece en su lugar apropiado. Porque como la verdadera santidad de los creyentes brota de su unión a Cristo y la justificación a través de la fe de su nombre, así tomó la circuncisión, primero para mirar hacia la perfecta justicia que tenemos en Jesucristo, y luego a la sincera, aunque imperfecta, santidad que es forjada en nosotros por el Espíritu de Cristo. Porque somos la circuncisión que adoramos a Dios en el Espíritu, y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no tenemos confianza en la carne. Entonces, ¿qué dice? Eso no es quitar la parte tipológica, sino es entender la tipología correctamente. La tipología apuntaba a esa realidad en muchas maneras más que normalmente pensamos. Entonces yo creo que aquellos hermanos que solo enfatizan esta parte del pacto están perdiendo la plenitud de lo que la Biblia revela acerca del propósito de esa tipología, como Cox dice. Un texto clave del Nuevo Testamento que afirma esa realidad es Colosenses 2. Dice, en él, Cristo, también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe, en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo a la cruz. En ese texto, Pablo está enfatizando la superioridad de Cristo. Aquí vemos cómo Cristo nos salva de la maldición de la ley
que nosotros merecíamos por nuestros delitos y la incircuncisión de nuestra carne. Nosotros no habíamos cumplido la ley de Dios, incluso si eran judíos circuncidados externamente. Pero nosotros tenemos el cumplimiento de la ley sellado a nosotros en nuestra unión con Cristo en su circuncisión. Y tenemos nuestra muerte al pecado y novedad de vida selladas por su resurrección, la cual es simbolizada en nuestro bautismo. Nosotros somos justificados por la circuncisión de Cristo. Déjeme repetir eso. Nosotros somos justificados por la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? ¿En qué sentido la circuncisión de Cristo nos sirve como una señal de nuestra justificación? Pues la circuncisión de Cristo era doble. Él fue circuncidado en el octavo día, manifestando su obligación a cumplir toda la ley, como significaba para todos los hijos de Abraham. Pero también recibió la parte negativa de la circuncisión, en que él fue circuncidado o cortado del pacto en su muerte. Recuerden que la circuncisión para los hijos significaba una señal de su yugo de obediencia, lo que ellos tuvieron que hacer para obtener la herencia. Al mismo tiempo, servía como una señal de la muerte que ellos podían esperar si no cumplen. Como su prepucio fue cortado, ellos iban a ser cortados del pacto si desobedecían. Entonces, Cristo recibe las dos partes. Cristo es circuncidado en tu carne, simbolizando su obediencia a la ley. Y es cortado o circuncidado del pacto por su muerte. Cristo nos salva de la maldición de la ley en su muerte y nos salva de las demandas de obediencia de Dios a través de proveer una justicia perfecta para nosotros para imputar a nuestra cuenta por la fe. Cristo cumple la justicia de la ley simbolizada en la circuncisión que Dios requería de nosotros para entrar a la vida. Y también en su circuncisión de los vivientes y del pacto, en su muerte, bajo la maldición de Dios, quitó de nosotros la maldición e ira de Dios que nuestro pecado merecía. Esa interpretación es muy parecida a lo que Cox dice. Por la circuncisión de Cristo, sé que los expositores generalmente toman la circuncisión, que es la obra del Espíritu de Cristo en el alma, como si se aplicara todo el verso para nuestra santificación. Pero yo concibo que nuestra justificación es primordialmente en el contexto. Así que el alcance del discurso del apóstol nos lleva a interpretar que es la circuncisión con la que Cristo fue circuncidado, el signo que se pone para la cosa significada, a saber, la circuncisión de Cristo, por su perfecta obediencia y cumplimiento de la ley. Entonces aquí Pablo usa la circuncisión, que significa obediencia a la ley, para simbolizar la obediencia perfecta de Cristo a la ley. En la circuncisión fue el primer soporte del yugo de la ley, y por ella la persona circuncidada estaba obligada a guardar toda la ley. De lo contrario, su circuncisión se convirtió en la incircuncisión. Así pues, la circuncisión de Cristo es una evidencia convincente de que fue hecho bajo la ley, y por un perfecto cumplimiento de la misma, trajo la justicia eterna, a través de la imputación de la cual todos los que están en él son justificados ante Dios. Y esta comunión que los creyentes tienen con Cristo en sus beneficios a través de la fe en el funcionamiento de Dios, se mantiene de forma viva y se representa para ellos en su bautismo, en el que se dice que han sido enterrados y resucitados junto con él. Y mis hermanos, en último lugar, el tipo también preserva el antitipo. Como en el pacto con Noé, la parte tipológica también sirve para preservar el linaje y asegurar el cumplimiento de lo antitipológico. La parte tipológica y temporal preserva el linaje del Mesías como la gracia común en el pacto noémico. Es decir, la promesa fue dada y asegurada a Abraham, y esta promesa iba a cumplirse a través de un hijo físico. Entonces, si los hijos físicos no reciben ninguna manera de preservarse y mantener su carácter distintivo del resto del mundo, la promesa se pone en duda. Si no hay una manera de preservar el linaje físico de Abraham, hasta llegar ese hijo físico de Abraham, se pone en duda.
Pero la parte tipológica de un pueblo, tierra y reino no solo servían a Cristo como tipo a antitipo, sino también servían a Cristo por poner el linaje bajo una protección y guardián hasta el cumplimiento de la promesa. Como Ranahan dice, así que el pacto abrámico desde sus inicios no solo está anticipando el nuevo pacto, sino que también lo está llevando dentro de sí. El antiguo pacto está preñado de nuevo. Promete el nuevo pacto porque promete que su mediador nacerá de entre ellos. El pacto abrámico provee a Cristo y Cristo provee el nuevo pacto. La ley de la circuncisión y la tierra de Canaán y el reino de Israel allí sirven para mantener distinto el linaje o el toledot prometido, y también sirve como una gracia común para los hijos físicos para preservar e invocar la paciencia de Dios sobre ellos. Es por esa razón que Dios rehúsa destruir a todos los judíos en el desierto, porque la promesa tiene que cumplirse. El establecimiento del pacto de la circuncisión asegura a Abraham el cumplimiento de las promesas a través de una simiente prometida física en particular. Y proporciona algunas bendiciones y beneficios para su posteridad natural. Pero la verdadera sustancia de la promesa solo puede ser disfrutada por los creyentes. Y un detalle extra que quiero tirar ahí es un sexto que no pude pensar en un nombre para ponerlo en un encabezado, entonces simplemente lo puse ahí como un detalle extra. Es también importante. Y es que después, la parte espiritual nunca tuvo la intención de ser exclusivamente espiritual. Noten eso. Después de Cristo, el reino eterno y espiritual está en su estado de ya pero todavía no, en el cual no tiene un terreno físico. Sin embargo, en la consumación, ese reino eterno y espiritual se convierte en el reino físico y espiritual de la gloria. Esa es otra conexión importante entre esas dos, es que el reino del Mesías, ese reino del Mesías, aunque en el ya, pero todavía no, y antes solo es espiritual, la intención no es que siempre sea solo espiritual. Junto con esta promesa hay la promesa de un reino de los hijos de Abraham que sea eterno y llene toda la tierra en la nueva creación, que Él sea el heredero del mundo. Entonces en Cristo el reino espiritual eclipsa el reino temporal y lo lleva a su finalidad debido al quebrantamiento del pacto por los judíos. Esto da inicio a la inauguración del reino espiritual de Cristo, en que ahora mismo está reinando en el mundo a través de su espíritu. Pero ese reino ya, pero todavía no, termina en la consumación en que la parte física y espiritual se unen en la restauración de la creación. Ni la parte evangélica, ni la parte tipológica termina en la inauguración de un reino espiritual ya, pero todavía no. La promesa completamente se cumple y la tipología completamente se realiza en el reino eterno físico del Hijo físico de Abraham, Jesucristo. El reino de la nueva creación, del nuevo cielo y tierra. En conclusión, vemos la gloria e importancia del pacto abrámico. Cuando entendemos la dicotomía del pacto abrámico, nos abre la puerta para entender muchos pasajes de las Escrituras y poder tener un sistema federal que puede incorporar todo lo que la Biblia dice acerca de este pacto. Si solo nos enfocamos en uno de ellos, vamos a tener un sistema desbalanceado, que solo abarca algunos de los textos bíblicos. Nuestra meta, como parte de una teología bíblica, es entender lo que la Biblia misma dice acerca de este pacto y cómo se desarrolla en y contribuye a la historia de la redención. Entonces, aquí tengo un poco más acerca de los propósitos distintos, pero simplemente los voy a decir rápidamente. Este pacto sirve en muchas maneras a la historia. En primer lugar, nos manifiesta la grandeza, fidelidad y sabiduría de Dios. Debemos ver ese pacto y asombrarnos a la grandeza, fidelidad y sabiduría de Dios. En segundo lugar, vemos la promesa desde Génesis 3:15 extendida. En tercer lugar, tenemos la obligación impuesta en esa simiente prometida extendida. Tenemos una explicación más clara de lo que Él tiene que hacer.
Y tenemos la tipología extendida. Promesa, obligación, tipología extendidas. En último lugar, tenemos un reino tipológico que ayuda a preservar el reino eterno prometido, a proveer un guardián para asegurar su cumplimiento en la plenitud del tiempo, como Pablo dice. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestro estudio del pacto abrámico y en la próxima clase vamos a estudiar el pacto de Moisés.